Esto es Con Peras y Manzanas, con Roberto Sá. La economía explicada sin enredos. 7:24 minutos, Roberto Sá, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Manuel? Yo feliz hoy día porque hoy día es Oasis Day, así que nada, pero nada me va a alterar ni me va a sacar de esa situación. Nada. Oye, hay harta noticia económica, obviamente ahora vinculada a la política. La economía y la política siempre van de la mano, me decía mi profesor de economía en la universidad. Qué clásico. Además que voy a hacer un breve paréntesis, pero mi respeto por el Roberto Sá, que desde hace muchos años radica precisamente en que yo siempre he pensado que los periodistas que se han especializado en economía son periodistas que saben de todo. Saben de política, saben de deporte, porque el deporte mueve mucha plata, saben de música, que también mueve mucha plata, saben de prácticamente cualquier cosa, porque la economía lo cruza todo. Entonces, usted es un hombre que sabe hacer análisis político, porque sabe de economía, entre muchas otras cosas. Entonces, mi respeto, mi don Roberto Sá. Muchas gracias, Juan Manuel. Oiga, bueno, han habido varias novedades en las campañas políticas que tienen que ver justamente con la economía, y precisamente el lunes lo dijimos en esta casa radial de que Janet Jara estaba mirando algunas iniciativas de Franco Parisi que en la jornada de ayer se han confirmado. Dos de ellas principalmente, que son lo del IVA, el devolver el IVA a la canasta básica, básicamente medicamentos, algunos tipos de alimentos, y lo otro es reducir los sueldos, pero en este caso reducir los sueldos de los funcionarios políticos del aparataje estatal. Franco Parisi iba mucho más allá y él proponía rebajar los sueldos desde el presidente hacia abajo con una línea de 5 millones. Lo que ha planteado en la última jornada la candidata es que ella lo que desea es reducir o colocar una línea máxima de 5 millones brutos para los sueldos de los funcionarios políticos. Eso es lo que ha planteado ella. Y lo otro es lo de reducir el IVA o devolver el IVA. Ahí, eso sí, hay un matiz que yo creo que hay que aclarar, porque Parisi hablaba de devolver el IVA, que puede ser a través de la operación renta u otro tipo de mecanismos del servicio de impuestos internos. Pero en el comando de Janet Jara hablaban de eliminarlo, de reducirlo, y ahí yo creo que puede haber una complicación, porque justamente los economistas que trabajan con Parisi decían que ellos no querían eliminarlo porque, por ejemplo, en el caso de un medicamento, si se elimina el IVA, que es un 19%, ahí con ese rango puede jugar la cadena farmacéutica y ellos de todos modos seguir cobrando ese 19%, y en vez de ir al bolsillo de las personas, iría al bolsillo del dueño de la cadena de farmacia. Entonces, por ahí tiene que haber un matiz que yo creo que el comando de Janet Jara debe aclarar, porque ellos hablaron de eliminarlo y no de devolverlo. Creo que ese tema es tremendamente importante. Otro claro, punto que marca en el fondo la diferencia, porque hay algunos economistas que han explicado, como José Ramón Valente lo hacía ayer, que no es lo mismo eliminar el IVA a los medicamentos que focalizarlo en sectores que lo necesitan. Claro, que es completamente diferente. Y de hecho, José Ramón Valente, que es uno de los economistas que estuvo ayer con el equipo económico de CAS, que era de los economistas de Matei. Exacto. Él lo que plantea es que no le gusta la idea de esto del IVA. No gusta para nada. Y yo he estado reporteando, y tanto la gente de Matei como la gente de CAS, ellos decía, nosotros no tomaríamos esa medida de Parisi, no la vamos a tomar. Luis Eduardo Escobar, que es el jefe económico de Janet Jara, es el que habló de eliminar el IVA. Por eso yo creo que habría que especificar ese punto. Lo otro que está considerando el comando de Janet Jara es la propuesta de Evelyn Matei de un pie cero para los créditos hipotecarios de cierto perfil de personas a la cual se le podría ayudar a acceder a la vivienda, que es principalmente personas jóvenes entre 28 y 40 años, a las cuales el pie se los pondría el Estado, sería un subsidio, y eso también ha sido en algún momento bien destacado por casi todas las candidaturas, y en el comando de Janet Jara se planteó que era también una idea que se podría tomar. Ayer en entrevista justamente aquí en Infinita estuvo el economista Nicolás Bome, que es uno de los economistas de Janet Jara, y él dice textual: el mandato que nos entregó la candidata Janet Jara fue mirar con mucho detalle y recoger todas las buenas ideas que pueden encontrarse en los otros programas. Una de ellas, por ejemplo, lo del IVA a los medicamentos o la canasta básica. Eso dijo Bome aquí en Infinita ayer.
Claro, lo que pasa es que tú ahí abrí una puerta que después no sé cómo cerráis. ¿Cómo descremáis? Ya, tú decís canasta básica, pero... Chuta, ¿cachai? ¿Cómo...? Claro, yo sé a dónde vas tú. Y los colegios, la Claro. universidad, la carne, los libros, O sea, hay claro, varias cosas. que uno dice, claro, hay muchas cosas que están en la canasta básica, ¿no? Pero uno dice, ok, primero esto va a favorecer tanto a ricos como a personas de escasos Claro, recursos. no es específico, no es focalizado. Claro, no es focalizado. Entonces uno dice, ok, ¿quién gasta más en la canasta básica? Proporcionalmente a su ingreso, evidentemente, los de escasos recursos. Pero ¿quién gasta más en términos, digamos, neto? Entonces uno dice, ¿a quién estamos favoreciendo también? ¿Vale la pena? ¿Es justo que los que sí pueden pagar el IVA? Entonces la pregunta es, ¿por qué no focalizarlo? Es muy difícil focalizarlo, porque en la práctica finalmente que tú le pedías a un tercero que compre por ti para recuperar el IVA, ¿no? Exacto, Si sí. se generan aquí unos Y tú sabes que el IVA es agujeros de gusano que no se absoluto. más. Y tú sabes que el IVA es el sueldo de Chile. Sí, pues 40 No el Codelco. El Codelco fue por mucho tiempo el sueldo de Chile. Claro. Pero ahora que a nosotros los periodistas nos gustan estas frases hechas, el IVA es el sueldo de Chile. El gran ingreso fiscal es del pago del IVA. Claro, depende del año, pero se mueve entre el 43 y el 45%. Más o menos. Exactamente, sí. Y lo otro, hay experiencias en otros países que han terminado en abuso por parte de quienes la ejercen. Te voy a dar un ejemplo. A ver. En Argentina, hace varios años, se redujo ostensiblemente el IVA a los libros. Entonces, había una serie de librerías en Buenos Aires Que vendían de todo. que vendían principalmente, que eran cafeterías. Entonces era imposible cuando llegaba a la caja y tú pagabas que pudiera definirse el IVA de 8% del libro y el IVA, no sé cuánto estaba el IVA en ese momento, de la media luna con el café cortado y el jugo de naranja. Que además te vendían una torta para llevar y Entonces, y después, claro, después de todo. entonces digamos. tú ibas a la Altamira de Buenos Aires, te comprabas un libro, te tomabas un desayuno rico, pero ese desayuno también iba con un IVA descontado. Entonces eso se prestó para mucho abuso porque mucha gente empezó, tenía un negocio cualquiera y colocaba venta de libros. Entonces bajo ese paraguas tenía un descuento en el IVA y se generó y se prestó para abuso. ¿Qué pasa con la venta de los medicamentos? ¿Cómo descremamos? ¿Es la venta en farmacia? Y fuiste a comprar paracetamol y en la farmacia también te venden... El champú. Claro. Y después venden papas fritas y una lata de bebida también. Exactamente. O sea, una bebida energética, claro, un agua mineral. ¿Cómo claro. vamos a hacerlo? Si por eso digo ¿Cómo que va a descremar? Sí. es una medida muy compleja de fiscalizar. Y además, cómo, digamos, de alguna manera recuperas lo que dejas de percibir. Por eso creo que lo que podría ser más cercano a lo que se búsqueda es la idea original de París y de devolver el IVA. Claro. Porque ahí sería focalizado, ahí lo puedes focalizar, bueno, no se lo devolvemos a todos, sino que se lo devolvemos a un quintín en especial, qué sé yo. Por ahí podría ser, pero bueno, creo que es una medida que todavía hay que conversar mucho y hay que discutirla porque tiene todos estos bemoles que estamos viendo nosotros ahora. Ahora, eso es en el área de Janet Jara, que toma dos medidas de París y que las va a discutir, una de Evelyn Matei. Hoy día en la tarde podrían haber anuncios respecto también de medidas propias, nuevas, económicas y sociales. Así que habrá que estar atento con eso. Eso es la vereda de Janet Jara. En la otra vereda también están pasando cosas desde el punto económico que yo creo que son muy, muy importantes para la definición de las campañas. Mientras el señor Kast está en el sur haciendo su gira por Temuco, en Santiago, en el comando de la calle de Presidente Errázuriz, el equipo económico duro de José Antonio Kast recibió a un grupo de economistas que trabajó con Evelyn Matei. Había, pero la creme de los economistas chilenos ahí, por ejemplo, Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, Felipe Larraín, exministro de Hacienda del presidente Piñera, Bettina Horst, que es una destacada economista de Libertad y Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebel, también otro economista destacado, Luis Larraín, de Libertad y Desarrollo, José Ramón Valente, de Econsult, Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda, entre otros. Había muchísimos más. Y se reunieron con Jorge Quirós, el polémico Jorge Quirós, que está ahora ha sido objeto de las duras críticas de Janet Jara, quien los indica como uno de los arquitectos de las colusiones de ciertos grupos empresariales en su momento. Y ahí hubo algo bien interesante, Juan Manuel, yo diría,
que estos economistas, que son todos economistas ya reputados, destacados, que han pasado por Ministerios de Hacienda, por Banco Central, le dijeron al equipo de CAS, muchachos, lo del recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses es algo que a nosotros nos causa ruido. Se lo dijeron, se lo plantearon. Es algo que creemos no es ejecutable, puede traer muchos problemas y ese remedio podría ser peor que la enfermedad. Por lo tanto, ahí hubo una señal bien interesante que llevó después en la conferencia de prensa posterior a esa reunión a que Jorge Quirós, que es el jefe económico de José Antonio Kast, planteara que las ideas no están escritas en piedra. Y él señaló que hay una posibilidad de flexibilizar el timing de esa propuesta. Y por ahí me dijeron no solo el timing, sino que también el número. Que a todas luces, Moro y Cristiana, economistas de izquierda y derecha, han planteado que es una locura. ¿El 18 meses, 6.000 millones? Una locura. Una locura. O sea, nadie. Por cierto, eso no quita de que efectivamente los próximos gobiernos, el próximo gobernante va a tener que apretar el cinturón porque venimos de una situación de gasto fiscal bien desordenado. Venimos gastando, en bien simple con pera y manzana, venimos mucho rato gastando más de lo que nos ingresa. Claro, pero ¿cachai que si tú empezás a rebajar el IVA, eso también es gasto? Claro. No, que no es gasto. Sí, es gasto. Porque no, es dejar de percibir. No, pues es un gasto porque tenéis que suplirlo de alguna manera. Entonces tenéis que ver de dónde sacáis la plata. Súmale que rebajan los impuestos a las empresas también. Eso es lo que pretende la campaña de José Antonio Kast. No, sí, tú no podías achicar la recaudación y apostar achicando la recaudación que vaya a disminuir el gasto fiscal solamente. O sea, es un riesgo. Es un riesgo. No puede, el mayor riesgo de todo es creer que solamente bajando los impuestos o da lo mismo, agilizando los permisos para las inversiones, vas a atraer mayor inversión. Apostar en el fondo que el crecimiento económico va a depender de eso, porque la historia nos ha demostrado que pueden ocurrir montones de elementos que hacen que la economía se frene. Una guerra, como ocurrió con Ucrania, si veníamos saliendo de la pandemia y parte de la guerra ruso-ucraniana y la economía volvió a pegarse un frenazo. No olvidemos eso, bueno, los granos. Ayer salió el PIB del tercer trimestre, sí, que fue bien malo. O sea, bajo la expectativa. 1,6%, bajo lo que se esperaba. Ya, lo peor que algunos esperaban, así, pero ya siendo malo, era 1,8. Exactamente. Ya. Fue 1,6 y viene a confirmar que la economía sigue estando súper plana. Tiene una buena cifra, eso sí, si uno lo desmenuza, de que está mejorando la inversión. Eso es muy bueno, sí. Está mejorando la inversión, que está súper estancada y está empezando a mostrar mejores cifras. Y el ministro de Hacienda dice que aquí, si uno le descuenta un problema que hubo con la minería, podría haber sido 2,3%. Sí. Claro, pero no fue. Pero no fue. Tiene razón, pero no fue. Efectivamente, si mi abuelita fuera bicicleta, uno sería triciclo y todo eso. Sí, obvio. Oye, dos conceptos más. Ayer fue un día súper complejo para los mercados. Dicho súper viejo. ¿Sí o no, Marito? Bueno, oye, día complejo para los mercados la jornada de ayer porque cayó la bolsa chilena, cayeron todas las bolsas en el mundo y el dólar se disparó. Básicamente se borró con el codo, se borró con la mano lo que se escribió el día lunes con los buenos resultados de las bolsas por las elecciones y la baja del dólar. Pero esto no tiene nada que ver con las elecciones, tiene que ver con un temor en este momento en los mercados mundiales a que se pinche la burbuja de las empresas tecnológicas, sobre todo las que están más ligadas a la inteligencia artificial. Hace algunos años el temor era el temor a la burbuja de las .com, ahora eso se ha cambiado, claro. Y es el temor a las empresas de inteligencia artificial. Sobre todo hay una empresa que está, pero es la niña bonita de la fiesta, que se llama Nvidia, que es esta empresa que hace los chips más modernos del mercado y que tiene números de repente medios complejos. Así que eso generó ayer caída de las bolsas, incluyendo la chilena, y subida del dólar. Por último, quiero terminar este análisis económico acá en Infinita con un tema que a mí me interesa y me llama mucho la atención, porque el economista José de Gregorio, expresidente del Banco Central, actual decano de la Universidad de Chile, sigue lanzando ideas bien llamativas para combatir el
el crimen organizado, el narcotráfico, la evasión de impuestos. Y él ya había causado harta discusión, harta polémica al plantear que Chile debiera eliminar la circulación del billete de 20.000 pesos, porque eso él señalaba que le ayudaba a los narcos al tener un billete de alta denominación, a los movimientos de esos dineros, qué sé yo, al crimen organizado. Si tú sacabas ese billete, tendrían que usar más papeles, por decirlo, porque entraría de 10 lucas hacia abajo y eso les complicaría la vida. Ahora suma otra idea bien interesante, que a mí me gusta harto y encuentro que la autoridad económica de inteligencia económica deben tomarla, que es que si una persona va a pagar algo arriba del 1.000.000 de pesos, no puede ser en efectivo. Te vas a comprar, no sé, una cartera Louis Vuitton ahí en el distrito del lujo, en el Parque Arauco, que vale 1,5 millones, y llegaste ahí con billetes. No, señor. Esto tiene que ser con una tarjetita, pagado con una tarjeta, una transacción digital, pero no con efectivo. Eso plantea José Gregorio, que a todo esto, a mí me han dicho varios amigos que han pasado al distrito del lujo del Parque Arauco, donde hay varias tiendas estas bien empiricotadas, y me decían que todas esas tiendas ¿cuál es la palabra? empiricotadas. ¿Ah? Está buena. Que hay varias tiendas que tienen estos contadores de billetes que tienen los bancos. Yo ya la he visto. Y ¿tú has ido a esas tiendas? Sí. Es que yo no voy a esas tiendas porque no sé qué se hace ahí en esas tiendas. No sé, no tengo idea qué voy a comprar en Louis Vuitton, no sé, es complicado. No, Louis Vuitton no, pero... Hermes, bueno, sí. Pero ahí hay otras tiendas también que probablemente son marcas un poco más conocidas. Ralph Lauren, por ejemplo. Claro, sí, es verdad. Bueno, ¿y tú has visto esas máquinas? Sí, la he visto. Bueno, a eso estamos hablando, de que a esas tiendas está llegando gente a hacer grandes compras con una mochila llena de billetes. Entonces, ahí yo hago match con lo que plantea José Gregorio y lo encuentro tremendamente interesante, sobre todo por los momentos que estamos viviendo en nuestro país. El crimen organizado, la economía y la política.